Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio a un programa más que el Señor nos da el privilegio de estar aquí, desde Uruguay, Las Piedras, desde nuestra amada República Oriental del Uruguay. Digamos que hoy sería el comienzo del arranque del 2025, ¿sí? Estamos comenzando con un nuevo presidente y las clases han arrancado, así que el año comienza en marcha. Todos los estudiantes, liceales, escolares. Digo, así que les deseamos a todos los que van a estudiar de alguna manera, ya sean preescolares, escolares, liceales, universitarios, que tengan un buen año, un buen curso, digo, y aquel que también que no es tan chico, digamos, pero que también va a hacer algún curso y se va a esforzar a estudiar, a hacer algo que también, digo, Dios le dé la gracia y la sabiduría, digo, para que en este año pueda llegar y lograr las metas que se ha propuesto. ¿Sí, Nancy? Así es, buenos días Silvana, buenos días Cami, los controles, buenos días audiencia, buenos días a todos aquellos que nos escuchan, ¿sí? Desde el Chuy, desde Valencia, ¿sí? Desde Toledo, Casarino, Montevideo, El Cerro y tantos lugares que nos escuchan porque tenemos reuniones en varios lugares del país. Así que bueno, y fuera del país como es Valencia, y bueno. Y este año la palabra que el Señor nos dio es que ensanchemos las estacas, que nos expandemos, que Él va a expandir el reino, ¿sí? Expandiendo el reino, ese es el lema de este año. Y bueno, a toda la audiencia que nos escucha y que nos van a estar escuchando, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Y así comenzamos el día de hoy, hablando de los más pequeños. Sí, hablando de todo un poquito. Hablándoles a los más grandes sobre los más pequeños, ¿sí? Hablándole a los más grandes de los más pequeños. Así que comenzamos. Así, vamos a comenzar con una estadística según el Censo 2023. Los niños y los adolescentes de 0 a 14 años representan el 19% de nuestra población, ¿sí? En los últimos 30 años, la tasa de pobreza en niños y niñas y adolescentes ha sido entre 1,5 y 2 veces mayor que la pobreza general. En 23 había alrededor de 150.000 niños y adolescentes viviendo bajo la línea de pobreza. El trabajo infantil en Uruguay está regulado a través del Código de la Niñez y la Adolescencia. El trabajo infantil es toda actividad remunerada o no que lleven a cabo niños y niñas para contribuir a la economía de su familia. También están las experiencias en Internet que 1 de cada 3 niños y adolescentes uruguayos han enfrentado episodios negativos en Internet en el último año. El 41% ha visto contenido violento, el 37% ha enfrentado discriminación. Casi el 25% de los adolescentes de educación media ha recibido mensajes de contenido sexual. ¿A qué queremos ir con todo esto? Digo, que el cuidado que debemos tener como mamás, como papás, como abuelos, y aún como vecinos también, ¿por qué no? Digo, que veamos a algún niño, digo, en alguna dificultad o necesidad, digo, que podamos estar atentos y estar alertas. Como le hemos puesto al nombre del programa de hoy, estar alertas. En todos los sentidos, no solamente en la internet, digo, en el área escolar, lo que le enseñan, lo que estudia, todo, estar alerta en todos sentidos, como mamá, como papás, como abuelos, como tía, como vecino. Así es, Silvana. Y bueno, hoy, como decíamos al principio, comienza el año lectivo, ¿sí? Desde los pequeñitos que van a un CAIF, ¿sí? Hasta 3 años, como los preescolares, escolares, liceales, y se perdieron tanto se perdió los buenos hábitos que hoy cuando venía para acá daba tristeza que iban niños solos. Cuando los buenos hábitos es que el papá, que la mamá, que los abuelos, que los tíos hablaran en su trabajo, llegaran más tarde, cambiaran ese día, le dieran ese día, pero que el primer día de clase era tipo sagrado. Acompañarlos. Acompañarlos, estar ahí. Y hoy pasaban por mi casa, tristemente, niños solos. Lamentablemente son valores que se están perdiendo. Es muy perdiendo. triste lo que se está perdiendo. Que se están perdiendo, digo, lamentablemente, digo, para el niño, digo, que no tiene ese apoyo incondicional, digo, de saber, digo, que el primer día, digo, su mamá y su papá, digo, lo va a estar acompañando. Y hay niños que justamente se acostumbraron a eso, que dicen, no, yo ya voy solo. Y el tema no es ese. El tema no hay respaldo,
no hay entorno, no hay contención familiar. ¿Y qué pasa? Ahí estamos, libremente por la vida, desde 6, 7, 8, 10, 11, 12, la edad que sea. Tristemente se han perdido los buenos hábitos. La semana pasada estuvimos hablando de los vínculos, la importancia de los vínculos familiares. Es un muy importante vínculo, el ir a acompañar a tu hijo desde pequeñito, sea que vayas a un CAIF, o como le llamen, algunos lados le llaman Casa Cuna, como en La Paz, tienen distintos nombres, de 0 a 3 años. 4 y 5, o 3, 4 y 5 ya van a preescolar y después a la escuela. Qué importante es que tú acompañes a ese pequeño, a esa pequeña, aún al liceo. Que ellos se sientan respaldados por los mayores, que no se sientan huérfanos. Y de ahí también sale al bullying, porque cuántos se sienten desplazados, cuántos se sienten menospreciados allí a la hora de que tienen la reunión los padres con los maestros y los alumnos, y la mayoría de los niños están sin familiares. Sí, sí. Acá tenemos un pasaje bíblico que vemos que Jesús bendecía a los niños, ¿sí? Marcos 10, capítulo 10, versículo 13, ¿sí? Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, ¿sí? Jesús bendijo a los niños. Jesús se indignó cuando los discípulos, las mismas personas que lo acompañaban a predicar la palabra, saquen estos niños de acá, que no molesten, dejen al maestro, todas esas cosas, y hoy por hoy, muchas veces lo vemos en la sociedad, cuando muchas personas, denigran a los niños, los rechazan, no los valoran, no los aprueban, no los escuchan. ¿Por qué? Porque simplemente son niños. Entonces nosotros debemos estar atentos a todo eso, de no actuar de la misma manera, y más aún, siendo cristiano, darle el valor que tiene la palabra del niño, porque como es niño, su palabra no tiene valor, y muchas veces el niño te está diciendo la verdad, pero vos como sos mayor, querés creer en lo que vos decís, querés imponer tu respuesta o lo que vos creés que es verdad, y muchas veces, nos pasa que no es así. Entonces, necesitamos mucho de la gracia y la sabiduría de Dios, para poder, entender y comprender ese niño, y escucharlo y evaluar su respuesta. No es porque yo soy grande, yo tengo la razón. Porque el niño, ¿cómo va a confiar en ti si le está diciendo la verdad? Te está diciendo, no, yo no lo hice, yo no fui, vos te está diciendo sí. Porque pasa muchas veces. Yo como mamá me equivoqué pila de veces y aún con mis nietos me sigo equivocando. ¿Me entendés? Porque tengo a uno que es más travieso que el otro y le digo, no, porque voy a decir tal cosa, no, porque yo no fui. Y después ves que no, que realmente no fue. Entonces ¿cuánto necesitamos, para estar atentos? En eso te digo en pequeñeces, pero ahora que empiezan las clases, que venga y que te diga, no quiero ir a la escuela. Bueno, ¿por qué no querés ir a la escuela? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te molesta? ¿Qué te hicieron o qué te dijeron? Como decías, la parte del bullying muchas veces, la parte de no ser aceptados porque es diferente o porque es más flaco, es más gordo, lo que sea, que algo que le molesta a los demás compañeros. Bueno, estar atentos y alertas como abuelos, como padres, como tíos, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? ¿Sí? Y ni te digo en las áreas, que vengan a decirte, mirá, me explicaron esto, esto está bien o está mal, me enseñaron esto, está bien o está mal. Preguntarle al niño, ¿qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Tiempo, estar atentas. Contención, tiempo y contención. Tiempo, calidad de tiempo con cada integrante de la familia, sea pequeñito, sea mediano, sea adolescente, sea grande. La importancia del tiempo de calidad con cada uno hay que tenerlo, porque son todos diferentes. A veces es más fácil el que tiene uno solo, pero cuando tenemos de distintas edades en el hogar, y te viene a cada rato a preguntar algo y no le haces caso, y va a preguntar por ahí y le van a enseñar algo que no es verdad, algo que no es realidad, y se quedan con esa verdad porque tú no tienes tiempo para explicarle, para enseñarle. ¿Cuántos niños hoy en la sociedad, más del 70%, por no decir mucho más, no busqué las estadísticas, no saben leer y no escriben bien? Escriben con falta y no saben leer y son grandes.
Y están en tercero porque nos pasa muchas veces que tratamos con niños y estamos en la escuelita y vemos niños que tienen 8 o 9 años, digo, No y saben están leer. 2 horas para escribir una palabra, tenés que deletrearle letra por letra, No, digo, y no saben las letras. Entonces quiere decir que no saben ni leer ni escribir. y les dificulta mucho, digo, no va solamente en la enseñanza de la escuela, sino en del hogar, digo, que tengas paciencia y constancia de sentarte y tomarte tu tiempo para que ese niño pueda aprender y pueda leer y capacitarse cada día más. Antes, por ejemplo, hasta hace unos años, antes de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, el niño tenía que saber y leer y escribir en primer año. En segundo, cuando pasaba, ya sabía leer. Hoy están en quinto y no saben leer. No saben escribir bien. Y si no te escriben imprenta, si no te escriben cursiva, si no saben una cosa, no saben la otra. Y tienen que saber leer y escribir. Y no lo saben. En sus hogares no ocupan el tiempo para enseñarles. La importancia de la contención del hogar, de ahí va a ser una persona de bien, ¿sí? Porque le diste el tiempo, lo educaste, le enseñaste, ¿sí? Y le diste participación porque es un integrante de la familia. La importancia de tenerlo como integrante de la familia. Cuando realmente no le damos la importancia que tenemos que darle, ni siquiera le preguntamos, bueno, vamos a pintar la casa, ¿de qué lugar, de qué color te gustaría? Le imponemos hasta lo más mínimo. Vamos a comer esto, si querés comer, si no, no comas. Porque no le estamos dando la importancia que es un integrante de la familia, que es mi hijo, que es mi hija, que es mi familiar más cercano o que se está criando conmigo. Porque tenemos hogares muy disueltos hoy en día, y sea por violencia o por lo que sea, hay niños que lo están criando, esas familias adoptivas que le llaman, tienen otro nombre que no me acuerdo, pero también se crían con algún familiar, se están criando con algún tío. Tenemos un caso conocido que los padres fueron presos, la tía lo están criando, y con 1000 esfuerzos los cría. Y con 1000 esfuerzos los lleva a la escuela que le queda lejos y los trae. Pero la importancia de poderle enseñar los valores y los principios para que realmente puedan crecer con eso. Es muy importante. Tenemos lugares en otros países, ¿no?, que el niño es totalmente discriminado. Es totalmente desvalorizado, maltratado, vendido, abandonado, ¿sí? Lo abandonan como si fueran un perrito o un gatito. Encontramos 5 gatitos en la vereda, en una caja. Pero lo más triste es cuando dejan tirados los niños, porque los abandonan. Y no es mentira, es verdad, es una realidad. Y tenemos muchos países que tienen cultura diferente y los niños son maltratados, son vendidos, ¿sí? No les interesa matarlos para quitar órganos, para venderlos. Explotado. No solamente con el trabajo, sino con la explotación sexual, muchas veces también. Eso iba a decir. Lamentablemente. Eso iba a decir. Lo explotan sexualmente y a veces son pequeñitos. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando sean grandes? ¿Qué es lo que pasa con ellos cuando son grandes? Ahí es que vemos violadores, asesinos, ladrones, drogaditos, y no vemos el entorno y no vemos la trayectoria hacia atrás de ese niño, de esa niña, que hoy tiene 20, 30, 40 años, y es así porque en su niñez no se le enseñó, no se les amó, no se les corrigió, porque también hay que corregirlos, con amor, con misericordia, pero hay que corregirlos, porque hay que enseñarle, pero después de muchas veces que sigue haciendo lo malo. Por ejemplo, no sabe leer, bueno, no estés ni en la tablet ni en el celular hasta que no sepas leer. Pero eso es corrección, disciplina, ¿sí? La importancia de tener disciplina. También es la manera de amar, digo, porque como al hijo que amamos lo corregimos, bueno, así nos corrige Dios, nosotros debemos corregirlos a ellos también, corregirlos con amor y paciencia. Yo me acuerdo, bueno, los tiempos han cambiado mucho, digo, pero los gurises míos, los varones, que eran los más difíciles para hacer los deberes,
Yo agarraba una varita y me sentaba con ellos. Y hasta que no hicieran sus deberes y tenían que saber qué era lo que habían traído, digo, porque digo, si vos estuviste en la clase tenés que saber qué fue lo que te enseñó la maestra. Por más que yo supiera lo que tenía que hacer, digo, yo no iba, le hacía. Digo, porque también está eso, que por la fácil voy y le hago yo la tarea al niño. Entonces por eso el niño muchas veces no aprende y no sabe. Lleva su deber hecho, pero ni siquiera tiene noción de lo que hicieron, porque los padres apurados o afanados por una tarea o por otra, digo, van y lo ayudan. Y estaba más de media hora sentados con ellos hasta que realizaran su tarea, digo, y llevar a la escuela, pero no ir yo y hacerle, o que un hermano mayor lo ayude. ¿Cuántos niños no saben las tablas? Las tablas, y por hoy salen de la escuela y los demás les hacen las cuentas, porque realmente no saben las tablas. Entonces, la importancia de enseñarles, la edad que tienen, la clase que están, ocúpate de estar enseñando, instruyendo a ese niño, a esa niña, para que realmente pueda lograr el objetivo, lograr una meta y no tener tantos sin estudiar en el Uruguay. Tanta gente sin estudio en Uruguay, porque te dicen no me gusta estudiar, pero desde pequeño no se le influenció. Para llegar a ser alguien acá, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Cuán importante es que realmente le demos el valor y la importancia que tiene el niño. Digo, si Dios te dio hijos es porque tú tienes una capacidad para criarlos, para cuidarlos y para amarlos, ¿sí? Entonces digo, ponte firme cuando tienes que corregirlo y ponte firme cuando tienes que decirle que no, porque sabemos que hoy por hoy, digo, la tecnología, digo, ha tomado muchos lugares, digo, que realmente le pertenece al papá o a la mamá o a quien esté con ellos. Digo, vigilar qué es lo que miran, controlar, que por más que le hayas dado un celular o una tablet, controlar, digo, porque lamentablemente en las redes sociales hay muchas cosas, digo, que ni siquiera nosotros nos imaginamos, digo, influencias que no son buenas para ellos, ¿sí? Que no les enseñan cosas buenas. Entonces, digo, controla qué es lo que está mirando tu niño o tu niña. Si le has dejado un celular, si le has dejado una tablet en sus manos, digo, para que lo mire, para que esté ahora, digo, sí, o ponerle un horario, tratar de corregir eso, digo. Sé que no es fácil, digo, porque el niño está acostumbrado a estar 3, 4, 5, 6 horas, digo, solamente con eso, o que lo use para buenas cosas, para buscar un material para estudiar, para buscar lo que le han dado en la escuela, o a aprender a leer, a escribir, a lo que sea, digo, pero que realmente podamos tener el control, qué es lo que ven ellos ahí en ese celular. Tenemos muchos casos diferentes, ¿no? Tenemos el caso de que van y le compran todo y hacen crédito y empiezan con cosas que ni siquiera van a necesitar y no le dan el tiempo para cuando viene el día al niño. El primer día el niño viene entusiasmado a contarte qué le pasó, qué no le pasó, que los amiguitos, y no tenés tiempo para escucharle. Es más importante para ti trabajar 20 horas, mamá, 20 horas papá, ¿sí? Y pensás que dándole todo, lo material, no estudian porque no quieren. Les compramos todo y gastamos todo y nos metimos en deuda. Nadie te manda a hacer eso. Lo que te manda Dios y aún la sociedad es que te ocupes de ellos. Por eso vemos tantos niños y adolescentes en el psicólogo y psiquiatra. Porque los padres no tienen el tiempo necesario ni la responsabilidad necesaria para atenderlos. Es más fácil decir, trabajo todo el día y vengo de noche. ¿Con quién quedan esos pequeños? Ocúpate, es tiempo de estar alerta y ver qué están aprendiendo esos pequeños, qué están aprendiendo esos adolescentes que no son tan pequeños. A quienes escuchan, como decía Silvana, qué están aprendiendo en las redes sociales. Y realmente ellos vienen a ser los padres y madres del futuro. ¿Sí? Lo que aprenden en las redes sociales. Si aprenden que 2 más 2 son 5, no te van a creer cuando les digas que es 4. Si aprenden que tal cosa es así, por más que se lo digas, muchas veces se lo vas a decir en un tiempo que ya pasó y no le das el tiempo necesario. Ocúpate y dale el tiempo necesario a tus pequeños, porque de eso se trata la vida, de instruir al niño en su camino para que cuando fuere grande, él, ¿saben qué?
va a practicar lo que le enseñaste. Pero si tú le quieres enseñar una cosa, pero ven otra de ti, ¿sabes qué? Van a aprender más ligero a hacer lo que ven que tú haces y no lo que tú le dices y no haces. Entonces, muy importante, ¿qué hago yo? ¿Paso 20 horas en un celular? ¿Paso 5 horas mirando series de televisión? ¿El fútbol? Bueno, eso es lo que van a aprender. Así que lo importante que tenemos que hacer es dedicarles el tiempo necesario. Trabaja un poco menos, dale un poco menos de lo material, pero ocúpate de eso. Y no quiero hablar de lo que realmente sí pasan esa necesidad de que no tienen con qué empezar la escuela, no tienen con qué empezar el liceo y vergüenza les da de ir a estudiar. Y de ahí se trata a veces el bullying, ¿sí? Porque ellos mismos se sienten menospreciados. Y también ahí están los que tratan de decir, mirá, no tenés ni colores, mirá los colores que me compraron. ¿Y de qué te sirve tener los colores más caros si no compartís con otro? Lo que te sirve es enseñarle a tu hijo otras cosas, los valores y principios de no menospreciar al otro porque no tiene, ni creerse más porque tiene. Y eso es muy importante, digo, en la casa, digo, que le enseñemos a los niños, digo, a no burlarse, a no reírse y sí a ayudar y a compartir. Lo mismo pasa cuando un niño nos lleva merienda, de enseñarles a compartir con un compañero, ¿sí? Acá dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Que no menospreciemos, como decíamos al principio, a los pequeños, ¿sí? Obviamente digo que esto está en la Biblia, pero esto también digo lo llevamos a la vida secular, digo que no menospreciemos ningún niño, ¿sí? Y si tenemos la posibilidad de que vemos que hay un niño que no tiene, que le falta para ir a estudiar, bueno, ayudémoslo. Le falta un calzado, un útil escolar, bueno, ayudémoslo. Si tú tienes la posibilidad, digo, de ayudarle y compartir con otro niño, hazlo. Digo, más allá que tú creas o no creas en Dios, digo, si tienes la posibilidad de compartir, comparte y ayuda, ¿sí? Que igualmente, digo, Dios ve y te va a bendecir de igual manera, digo, pero que realmente podamos estar atentos, como decíamos, a las necesidades, digo, no solamente materiales, sino físicas y emocionales de los niños que nos rodean, ¿sí? De ver si vemos a un niño triste o así no sea nuestro hijo, no sea nuestro nieto, que podamos acercarnos a ellos o a un adolescente o a un joven y preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Qué te pasa? Estar atento. Hoy por hoy, digo, el mundo está muy todo de pata para arriba, digamos, digo, todo lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Entonces, digo, debemos estar alerta como hijos de Dios y más digo, en este tiempo en que vivimos, digo, con la tecnología y todo lo que los niños tienen a su alcance, digo, hoy por hoy, digo, ayudémonos unos a otros, ¿sí? Y ayudemos con los niños que también los son nuestros, pero que de cierta manera, digo, Dios los ha puesto ahí, digo, para que los ayudemos. Bueno, volvamos al Salmo 127, del 3 al 5, que decía, herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Cuando fallece un familiar, vamos corriendo a ver qué quedó de herencia. Si hay que vender una casa, si dejó un auto, si dejó propiedades, si dejó cosas materiales. No nos preocupamos de que sí murió. Y qué triste es, sí, porque se ha perdido ese amor. ¿Están detrás de lo que dejó o de lo que va a cobrar o del seguro de vida? Salimos corriendo detrás de esa herencia. Pero ¿saben qué? Hay una herencia más maravillosa que habla Dios en la Biblia y dice, herencia de Jehová son los hijos. Y hay varios pasajes de esto, porque dice, los hijos hay otro pasaje que dice, habidos en la juventud. Entonces, ¿qué valor le damos a esa herencia? ¿Le damos el valor de millones de pesos para cuidarlo como un tesoro a ese hijo, a esa hija, a ese familiar? Es herencia que tendremos. La herencia que vamos a dejar.
¿Qué herencia estamos dejando? Claro. Buena o mala, con valores o sin valores. Que no le importe nada, que sea solamente soy yo y yo y yo. A ver qué dice otra vez. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O la mujer que llenó su panza, su vientre. Aún son tremenda bendición de Dios aquellos que tienen muchos hijos. Y eso lo vemos mucho. Eso lo supe cumplir muy bien. Y tal cual, la herencia está en esos niños, en esas niñas, pero no la cuidamos como tal herencia de millones de pesos o de dólares. Y a veces los descuidamos, y a veces los menospreciamos, y a veces los maltratamos y los dejamos marcados por muchos años en su vida, diciéndoles cosas groseras, cosas que salen de nuestra boca y que no nos damos cuenta porque al rato nos dimos vuelta y parece que ya pasó. Pero el niño queda con eso. Pero quedó con eso marcado. ¿Estás cuidando esa herencia? Medita, es una herencia invaluable, no tiene valor de tan alto precio que es, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Y benditos son aquellos que tienen mucho más, ¿sí? Pero así tengas uno, como yo, que realmente mires la herencia, que no es una casa, no es un auto, no es un bien material, no es un bien mueble, sino es una herencia preciosa porque es creación de Dios y fue Dios que creó, ¿sí? Al hombre y a la mujer, y a la mujer le dio el bien de tener hijos. Esa herencia maravillosa que cada uno la pueda tener, que cada uno la pueda cuidar. Cuidar como bien preciado y no como hacemos, lo dejamos con un celular, con una tele, con una compu, no vamos a trabajar 20 horas, después venimos de noche y lo primero que decimos es, no me molestes, estoy cansado, y ya estuvo todo el día solo el chiquilín, la chiquilina. Estuvo todo el día solo. Hay veces que hay necesidades que tenemos que poner los niños 8 horas en la escuela o en el liceo, pero cuando volvamos de nuestros trabajos... Una mamá sola que tiene que sacar el hogar adelante muchas veces tiene que poner sus hijos, pero, 8 horas, para poder trabajar, sustentar el hogar. Así es. Pero cuando volvemos tenemos que ocupar el tiempo en ellos. Estamos cansados, 24. Pero descansemos un ratito y ocupemos el tiempo en ellos. Todavía que están solos todo el día enseñándoles otros que no sabemos qué cosa, no nos dedicamos tiempo a escucharlo, a ver qué aprendieron ese día, para saber si le tenemos que decir, no, por ahí no es, te enseñaron mal, te explicaron mal, te dijeron mal, y se quedan con esa teoría que tienen. Acá Nancy en Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Sí? Si dejamos una buena herencia, ellos también a sus hijos a su vez, y a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Pasa mucho acá en la zona de Canelones, pasó, porque ahora ya está. Eran buenos propietarios que tenían chacra, que tenían quinta, que tenían viñedos, que tenían bodegas y aún cantera, ¿sí? Esto pasa acá en Canelones. Y cuando murieron, los hijos le embargaron todo. Qué tristeza. Terminaron vendiendo por chirolas a la Ruta 5 Nueva, porque no les importó la herencia que le dejó sus padres. Y ellos trabajaron quizás 40, 50 años al rayo del sol a las 5 de la mañana, pero a estos jóvenes no les importó. Quizás estos jóvenes no fueron bien enseñados, porque de tanto que trabajaban sus padres nunca le dijo, vení
que vas a trabajar juntamente conmigo a la tierra. Vení que te voy a llevar a la cantera a trabajar. Vení que vamos a trabajar el frigorífico. Y así ha pasado de generación en generación, que hoy pasamos por ahí y no existen más. Ni viñedos, ni bodegas, hasta frigoríficos cerrados, canteras abandonadas y embargadas por deuda. Porque no quedó herencia para los hijos de los hijos. Porque si no los enseñamos bien, van a disipar las grandes cantidades de dinero que se les deja, las disipan en un segundo, porque no se les enseñó lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo, no se les enseñó a estudiar, no se les enseñó los buenos hábitos. Y hoy por hoy, ¿qué piensas enseñarle a tus hijos y a tus hijas? Acá hay otro pasaje que dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Muchas veces no lo corregimos a tiempo, no le hablamos a tiempo, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Sabemos que muchas veces los hijos, se enojan cuando uno les dice o los corrige o les da un consejo, porque se la creen que se la saben, o uno le dice porque no los quiere o porque no quiere su bien, pero con el transcurrir del tiempo, a medida que van creciendo se van dando cuenta que por algo le dijimos, no hagas tal cosa, no vayas a tal lugar, no me parece, que la persona que te está acompañando, te haga bien, pero ellos, por lo general dicen, es mi amigo, pero realmente es tu amigo, es el que te va a ayudar, el que te va a alentar, que te va a dar un buen consejo, o es aquel que te va a llevar por mal camino. Por eso es bueno que los hijos también, hagan caso cuando alguien, una persona mayor, dentro de su familia les aconseja o les dice, me parece que por ahí no es, me parece que esa compañía no te hace bien. Corregir a tiempo, hablar a tiempo. Más allá que el adolescente se enoje, que se ponga rebelde, que se la creen que saben todo, porque es mi vida, porque es mi amigo, porque es mi amiga, porque así están los jóvenes. Vos le decís algo y te reclaman o te dicen, pero qué bueno es, igualmente más allá de que quieran escucharte o no, que tú le puedas hablar y le puedas decir, ¿sí? Que si se equivocan, no sea porque tú no los aconsejaste o porque tú no los corregiste, simplemente porque fueron necios y no quisieron oír el consejo de la persona que les dio en ese momento. También lo que pasa que también tenemos que si no se les da tiempo, ellos van a buscar otro lado y no son culpa de ellos. Ese es el tema. Si no le damos el tiempo desde pequeño, con 6, 7, 10, 11, 12, cuando tienen 14 y 15, ya tomaron su rumbo de escuchar a los que ellos quieren o los que ellos estuvieron con ellos. Y no es culpa ni del adolescente, ni del joven, ni del niño. Están escuchando a esa gente que está mal, sí, claro que está mal, pero las que le dieron el tiempo. Los que no le dieron el tiempo fue papá, mamá, abuela, tío, hermano. Entonces es muy importante eso. Vamos a leer Deuteronomio 6, 6 y 7. Deuteronomio 6. 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. La importancia de enseñarles la palabra. Enséñale buenos hábitos, pero enséñale la palabra de Dios, ¿sí? Enséñale, condúcele, guíale, ayúdale, ten tiempo con ellos y vas a ver frutos en breve. Cambia de actitud, todo aquello que no hacías, cambia de hábitos, todo aquello que no hacías y que sabes que es bueno, hazlo. Queremos dejarte esto en tu mente, en tu corazón. Y bueno, queremos pasarte el teléfono de la radio, 097-936-937, y que puedas llamarnos, que puedas pedirnos oración. Acuérdate que si no tienes Biblia necesitas una para poder enseñarle a tu hijo, para poder leerla tú. Bueno, que puedas estar pidiéndola, ¿sí? Y bueno, queremos dar gracias por un nuevo programa que tuvimos. Queremos bendecirle y vamos a orar. ¿Sí? También recordarles que tenemos diferentes reuniones en diferentes hogares, tanto en Montevideo como en Canelones, en el Chuy,
¿Dónde más? Nancy, en Toledo. En Toledo, en Valencia, en el Cerro, en Pocitos, en el Cerrito, en Villa Española, y bueno, en varios lugares. Así que si no sabes a dónde ir, pasa un mensajito que te van a estar guiando y diciendo, mira, ahí en tal lugar, en tal dirección se comparte, se hacen estudios bíblicos y vas a ser bienvenido, bienvenida. Y, En La Paz, y no en Las dudes, Piedras, digo, en San escribir. Francisco, en Progreso. Muchos lugares, ¿sí? Bueno, Nancy. Oramos por todos los niños y niñas, sí, adolescentes jóvenes. y jóvenes. Y Porque no tan hay jóvenes que también van a estudiar. Sí, y porque hay jóvenes que también comienzan la facultad. Padre, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte por un programa más y porque estamos hablando tu palabra, Señor, y sabemos que nunca vuelve vacía, que producirá el fruto por cual tú la envías. Y si tú envías la palabra, Señor, sabemos que va a producir fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme, Señor, a la fe. Señor, en el nombre de Jesús, queremos bendecir la población de Uruguay. Queremos bendecir, Señor, cada niño desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande. Cada adolescente que comienza hoy sus cursos, cada Señor joven que comienza en la facultad, cada Señor adulto, Señor, que aunque está fuera de tiempo se va a esforzar y a estudiar. Queremos bendecir, Señor, la sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir a todo aquel que quiere estudiar, que tú le proveas de lo que necesita, aún a veces para un boleto. Señor, en el nombre de Jesús, y que realmente los hogares sean cambiados y transformados por tu poder, que le den el valor que cada, Señor, integrante tiene, sea pequeño y no tan pequeño. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por los padres, por las madres, por los mayores, por los que están a cargo, Señor, de los niños, sean abuelas, tíos, hermanos mayores, en el nombre de Jesús, para que se le dé, Señor, ese tiempo de calidad a cada integrante. Padre, a veces le damos tanto tiempo a un bebé y no nos damos cuenta que el que tiene 3, 4, 5, 7, 10 años está, Señor, suplicando, por favor, atendeme, y no lo escuchan. Padre, en el nombre de Jesús, cada integrante de la familia, Señor, necesita ser escuchado, atendido, contenido, Señor. Amado, Señor, escuchado. Por eso clamamos, para que, Señor, la sociedad de Uruguay sea cambiada y transformada por tu poder. Y tú restaures las familias. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Bendecimos los maestros. Bendecimos los maestros de CAIF, los maestros de la guardería. Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos los maestros de las escuelas, Señor, tanto pública como privada. Bendecimos los profesores, los directores, los adscritos, los secretarios. Los bendecimos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias te damos, Señor, por el presidente, Señor, que, Señor, Padre, comenzó el primero. Gracias te damos por toda su comité. Gracias te damos, Señor, por, Señor, Dios mío, los diputados, los senadores. Gracias por los que ya tienes preparados, Señor, para intendente, alcalde, ediles. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendecimos la sociedad en Uruguay. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, que tengan una buena jornada. Nos encontramos la próxima semana. Bueno, nos vemos. Beso.